desierto lo protejo para verlo florecer. Ahora voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera que el que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces con su hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. Y paz. Buen día para todos. Esta es la Unión, la R800 y el programa Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo y en la parte musical para todo tipo de audiencia. Bien, les recuerdo de que esta es una producción de LM Producciones y está presentada por varias firmas estatales y comerciales de nuestra plaza. En cuanto a retransmisión, está con nosotros la www.radiocumbre.com.pi para todo el mundo. Por otro lado, también el sistema de Facebook Live de la Radio La Unión, como Radio Itapé, propiedad de nuestro compañero don Julio César González para la zona del Guairá. Así también la cadena de Osvaldo Martínez en San Pedro, cubriendo gran parte de otros departamentos y llegando incluso hasta la capital del país. Son exactamente las 4:08. Les saluda un servidor de todos ustedes, César Cabrera, y tengo el gusto de compartir aquí esta mesa de trabajo con el señor Ángel Alfonso. Vamos a estar con ustedes hasta las 5:55 de la mañana, luego para pasar a las informaciones del Departamento de Prensa de Radio La Unión, con informaciones de primera mano, tal como se merece la gran audiencia de esta poderosa emisora que tiene una cobertura a nivel nacional. Justamente ayer hemos recibido un mensaje de la gente de Puerto Rosario, la gente de Antequera, que escucha nuestra programación. Igualmente varios saludos desde el exterior del país. Vamos a tratar de ofrecerle lo mejor de nuestro trabajo, una selección de música paraguaya de primera línea aquí en Amanecer Agropecuario. Pero vamos a lo que ya es costumbre a estas horas, a observar un poco el cuadro climático de cómo se presenta en nuestro país. En estos momentos, sobre la capital del país, tenemos 29, a ver un poco, se está actualizando, aún no se ha actualizado totalmente. Ya en instante vamos a dar la lectura. Está un poco lento esto, pero vamos a tener un día incluso de vuelta bastante caluroso en la fecha. Eso es lo que estamos observando en el cuadro meteorológico. Ayer justamente estuvimos escuchando varios comentarios con relación a la producción agrícola. Se tuvo una merma pero bastante considerable lamentablemente en la zafra anterior de la producción de la soja. A esto se sumó también la larga sequía que no permitió cumplir la meta en lo que se refiere a la cantidad de programación de lo programado en cuanto a siembra del sésamo.
se está llegando a un 25% menos de la idea de los señores responsables de este cultivo, de llegar a 60.000 hectáreas, pero aún se ha superado de cualquier manera el cultivo anterior. De 30.000 pasó a 45.000 hectáreas dentro del país. Entre ellos se destacan los trabajos realizados en cuanto a gran extensión en San Pedro y en la zona del departamento de Canendillú. Así es, y Alto Paraná. El sésamo está ocupando un lugar muy interesante y muy atractivo, se torna por la capacidad gerencial de la CAPEXE, que tiene la seguridad de anticipar los precios y de esta forma crear expectativa para su siembra, que lamentablemente no fue acompañada por las condiciones climáticas, o de lo contrario hubiese sido mucho mayor la extensión sembrada, a pesar de que se sigue sembrando hasta ahora y ya es una siembra con mucho riesgo. Bueno, pero vamos a lo que nos dice el cuadro climático. 29 grados la temperatura en este momento sobre la capital del país. Mañana bastante calurosa. Se anuncia una mínima de 23 grados y una máxima de 39 grados en la fecha. Y tenemos un cielo despejado sobre Asunción. En cuanto al pronóstico extendido, nos indica que mañana vamos a tener una mínima de 24 grados y una máxima de 36. Vamos a tener un día con nubes aisladas. En cuanto al día domingo, vamos a tener mayormente nublado el cielo, va a estar mayormente nublado el cielo, una mínima de 26 y una máxima de 38 grados. En cuanto al día lunes, parcialmente nublado de vuelta, 25 grados como mínima, 25 grados como mínima y 38 la máxima. En cuanto al día martes, vamos a tener nuevamente un tiempo con tormentas eléctricas, probable precipitaciones, 22 grados como la mínima y la máxima va a ser de 32 grados. Ese es el pronóstico extendido, mientras que en Asunción a estas horas tenemos 29 grados la temperatura y se anuncia una mínima de 23 y una máxima de 39 grados. Cielo despejado sobre Asunción. Bueno, amigos agricultores, pese a que se está retrasando mucho los cultivos, mi amigo, no hay que dejar a ni enderezar ahí la mitad de la importancia del autoabastecimiento, ya que hipojibeta cada vez más la ñane canasta familiar y formarla una carencia uva, pero ya hay que prepararlas y opure la mitad por no hay que faltar de bebé. Cuaco momento cuape, ñaime menguante vecina, la ñande yasú esa página al 18%, ojo pote y tema ñande vila ñande yasú, así que ya aprovechar que la mitad ñande y voy a peari y abaye. Te da la recomendación de Amanecer Agropecuario. Ya recoge la Curapepe, ya recoge la Andaí, ya recoge este compañero agricultor la frutales. Aní compañero, o faltayan de la galleré, ya recoge la catuete y la mandarina, naranja, pomelo, mamones, miando faltayan de me caray. Máximo Geo Promete Curisheu, Catahache Curumá. Añutillita la Curumá con Iván de Jetereía. Por otro lado, acá tú abatí completo de todas las variedades ya de cuadra enterobetea. El único que tú iba doble más año tijna pe abatí monotí abatí chipá. Ya de forzata mala cuarajacula ya ojasamos ahora y tiempo.
pero ya ponen a tu pilocro, ya ponen a tu pipután, ya mongaruñan de limbacuera, ya le coque la obesa, ya le coque basú, ya le cocuré, mi aña ne alcancía, ya mon baretea, no mitad, por no hay que la carencia o una genia de loga pipe. Bueno, en este momento son las 4:16 y ya de la mano de nuestro compañero Ángel Alfonso vamos a ir a nuestra serenata musical. Hoy van a estar los guaireños con nosotros, Grupo Generación. Pakokuta ine, sembaraka mindiene porengueme, isapuriripe, ambo yubi mi bocoina pura hei, añoraja amo, chaque oño hueva o pahara y tepe, pure covive, chemo en mama que me poquei. De coimenere cobandaja ei será cupora ayevere como muriasete de saraireka asekatu apetu pameko ere que añerurema añe que me acame con mi mombule corepeta. Santo Shareko bani shoru aitepe Beinte anoje Shemitu e jaramo amoñe Aupe millabe Shakame yaku amando akpepe De yuru e ira E ira moshemero kaikukoshe Ko apebe minte señe emotu amosarambita Anojeva y cuesa putu cuahuican de betojo Regendu jaguare, gendu semiro jaeva shamita Lenteja y ariseñe aruga pereñe caitupo Lenteja y ariseñe aruga pereñe caitupo. Radio La Unión, R800 AM. Caraícho Cocue, Ipurútano plaguicida, 100 metros o Ibará Coga asentamiento ha Isiriwe. Daupeixano Catú, Reicuaucábara Murubichacueran de Tabaguabape. Nemomorá, Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal de Semillas, Senave. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología. Es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado.
¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. Radio La Unión, R800 AM. Y me pone a hacer el cope, hoy me se queda el botín. Hace palpe a Javigu, Cañaño, y Potripurú. Se carreta pe a la camba de Leví, se Sibariga y Potí. Y te cobeo y sandiquiva, ya nere tarapera. Bocoike, esa coña andereje, yo coco el directa. Upero, o mi vine ya hipotaba en una vive, ya desnudo moñé. Señor, coangañan de apuite pembola y cuye copiti. Aneike, ya que puñan de ay petajo que gata y poti. Malbaba, Paraguay que pegendú por el viaje. Bien, son exactamente las 4:23, momento en que, tal como le estaba recordando a ustedes, dos faltai banana, ñandelo galleré, ñandelo gapupe, las frutas principalmente. Ya le cola telomita. Ustedes se mandó a pemcuri la curuguare. Y hablando del Curuguá y de la zona que de ahí deriva su nombre, el Curuguatú, vamos hasta el señor Máximo Hey, uno de nuestros asesores del programa Amanecer Agropecuario. Buen día, don Máximo. Estimado ingeniero. Buenos días, César, y a tu gran audiencia de Amanecer Agropecuario. Un saludo de la ciudad de Curuguatú. César, mucho calor por estos días, César, Mucho calor, pero la temperatura del suelo, ¿qué tal? ¿Se sostiene aún con cierta humedad para el desarrollo de los cultivos? Sí, tenemos bastante humedad todavía, y también digamos, el ambiente está también más un poco más húmedo que seco, ¿verdad? No es que hay un ambiente totalmente seco, es decir, está todo sobre los 45, 50 en el momento más caliente del 50% de humedad aproximadamente en el ambiente, así que tenemos Jacubo regularcitos y nada, pues auditos, y ponemos un pedazo, amigo. Hay que ver la ñan de cultivo fuera de y pero ya de en esta época de primavera-verano es muy importante ese clima con
entre humedad y temperatura, ¿verdad? Temperatura alta y humedad. Y bueno, mi amigo, gracias a Dios, justamente escuché un comentario de que hay una merma, pese a que a última hora, oye, poilo mitad cultivar la sésamo es muy difícil que se alcance la meta de 60.000 hectáreas. Está por los 45.000, pero se ha superado el cultivo de la zafra anterior, estimado Máximo ahí. Y sí, que esta meta que nos propusimos, se propuso a nivel país, estaba está supeditado al clima nuestro, ¿verdad? Entonces, acá se sigue sembrando, hay todavía alguna siembra mínima ya tardía, pero alguna siembra todavía se está realizando en estos momentos, César, inclusive con el apoyo de post siembra, ¿verdad? Siembra y llego, siembra al atardecer de las 4:30 de la tarde, 4:30, 5, y de las 6:30, 7, un llego suave con pulverizadora, así están sembrando. Oye, por mitad, Sí, hay resultados por nada porque pequeña humedad muy iba la albure, ya la de temperatura. Vos estaría beber ahí por acá por ano mitad la P sistema de río Pearebe. Sí, al coco Ana productor hasta Italia manejaba con un riego, digamos, un riego casi nocturno, ¿verdad? Tipo rocío. Un riego cada 3 días. Un riego con pulverizadora a nivel cada 3 días. Cada 3 días. He hecho la siembra, ¿verdad? Para lograr la germinación. Y están germinando bien. La temperatura de la tardecita noche del riego con pulverizadora sobre la superficie del suelo y la semilla que está muy, digamos, muy con mínima cobertura del suelo sobre la semilla. Entonces la semilla es muy chica, entonces no se recomienda una siembra profunda en el caso del sésamo. Pero ya por la mitad ya por la milagro coa de linda y coa pura con arroz y no las para que la cubró más o con 2 clicos y a 90 unidades ya no es tanto así el pensamiento de la gente. O componer por avio, don Máximo ve cada 3 días le regala la pulverizadora de rocía, prácticamente la pulverizadora ve. Y sí, porque el ambiente tiene luego cierta humedad, César. Ahí con el ambiente seco y que anda ahí con la humedad menos del 35% de humedad, por ejemplo. Nuestro ambiente está en el momento más caluroso, está por los 45, 50% de humedad. Entonces tenemos una cierta humedad en el ambiente. Hoy está muy similar al SAP, la plantita y lo vuela con el lluvia con el lado. No hay un viento sur o no hay un viento seco. Entonces estamos así, ¿verdad? Intermedio está el tema. Desde luego más seco que húmedo, ¿verdad? Pero en fin, ya la mano todavía. Hoy por obvia. Ahora o practicabio lo mitad don Máximo o practicás amba echarupi o practicás y la diversificación de cultivo don Máximo en Pepe la Huerecoa mercado seguro de zona de Canendilluve Caray Máximo. Bueno, en línea general casi en unos tíos ni venderse a ver multirrubro y con la gente. Sí, con la gente. Sí, muy contento en la zona de Canindeyú y por la nieve exterior y la luz naturalmente hay que ir por la nieve y la luz la otra zona y el contenido de materia orgánica es todavía
bastante bueno en la mayoría de los suelos. Aparte de eso, la gente ya oye pluma el tema de chacra o fianza, salimos de práctica. Sí, Oye, que mi misma la siembra directa, vea, lleva. Hoy siembra directa, pequeña finca, y mi esquema hoy ya manejamos y inclusive la utilización de herbicida permisiva ya de Icatuanguay se ya maneja daño en el suelo, inclusive hasta con siembra directa con maleza, ¿Con? hasta con maleza, siembra directa con maleza se propicia regularmente y cosas. Se vuelta cuave la seguir el malezado a llevolea ambos cuá a añotir rama pues a uperiré inmediatamente acá a pija putas a mi ojo anape ñana pirube melgabe. Sí, ya pues seguimos permaneciendo en cobertura y porque convertía en materia orgánica muy necesaria en la superficie del suelo, se hace a través de combustible ahora que practican ese sistema. Ahora hoy en día don Máximo la pe práctica operar cuajan guarlande y vi ya veo ponana ya están ya me dimimía la sondador ven te compra la yande y vi na joa taiteipa la pie de arado para no ir y ari entonces umimba ya recuerda en cuenta lleva cara y Máximo ahí. Claro que la aireado sin problema, es decir que lo recomendable es tener 15 centímetros de más o menos de ABO mínimamente y inclusive más, pero 15 centímetros es bastante ideal para todos los cultivos anuales que tenemos en esta época de primavera, verano, César. Mandiope guarano mismo de ahí la profundidad, vea. Bueno, mandiope guarano desde luego de especialmente obrero era productor o seleccionaban y planificación de fincas, la rama penguana y ya de bobear. Entonces la productor de principio o como asador técnico fuera su escuela ya huereco más bien yo indea ser amoite de ese guape eso lugar del norte otro lado de Guipado se cocueje del norte al norte otro lado no puede haber ya de bobe a ustedes que cuando se llama que tú rama muy por otro lado porque usted por la llave de Jacob ya de tiempo y secó muy lento a la perspectiva climática o según debemos hacer radio de y quizá con el tema de más seco que húmedo, entonces ya decidíamos yo que generalmente en tierra más nueva que tienen su chacra nueva no hay de llevar 5 años 7 años de uso ya de hoja además en la zona de Canindeyú con la particularidad de que Orecopetí área bien definida de tierra suelta franco arenosa más arenosa que aquí los lleva en el sector del Bajo Canindeyú y también la gran diferencia de que en el Alto Canindeyú tenemos la tierra más arcillosa que arenosa y todo eso áreas se usan para los cultivos extensivos como la soja, el maíz, el trigo, la avena, ¿verdad? Todos esos rubros ya con tecnología motorizada ya de supercontractores y demás. Pero en del área de los productores campesinos paraguayos, ya eso que
hija de la incidencia brasileña, prácticamente la tierra es está muy adaptada a estos rubros, porque ya vemos una oíla de zona de la pie de aradongo saquivero huereco, porque con últimos años los niños tuve de Manuyu, aunque uno no crea, pero la práctica y la experiencia nos dice de que monocultivos muy fuertes. Sí, eso es tremendo. Generalmente cuando tenemos un monocultivo muy único, ¿verdad? O con un gran porcentaje de monocultivo, se genera más el arado, y también la práctica que se hace ahora en todo Canindeyú. Tenemos un buen porcentaje de siembra directa, por lo tanto de por sí hoy quema lo mitad acá en la labranza tradicional mía, oye, pues deja más bien, oye, jope, siembra directa o semi-directa, ya eso no hay nombre, claro, oye, ya poco. Y excelente, eso es sumamente importante. Y decime una cosa, en tu región, en este momento, los productos que tienen mercado seguro y que está, por lo menos se conoce a qué precio se puede llegar a vender, cuáles son los más comunes, a pesar de que también tienen ustedes la gran producción de sandía, la producción de melón, pero entre mí otro ñañotío a cada año ya vende janguápico, más en baela sobresalidas y nácara y máximos ahí. Bueno, vengo la Orecoa mercado totalmente seguro, inclusive con mi industria instalada, la mandioca, las empresas que se dedican a la producción de tabaco también aseguran totalmente la compra más en año tras año la petú, o incancia que vende, aveína, los diferentes tipos de maíz, había niños fijos a veces para venta, o un productor ya certificado como un productor de maíz abaticipado, por ejemplo, y se alejó individualizado en varias comunidades, varias colonias, productores, ya que cada año voy a encontrar, por ejemplo, el abaticipado, decir, bueno, Edgar Rolón de Tapia, por ejemplo, de una colonia que está cerca de Curubatú, Edgar Rolón de Tapia, cada año, pero Yujula, 10 tambor de abatimos de 200 kilos ya totalmente controlado su humedad con prevención prevención del grano en el depósito, etcétera, etcétera. A ver, oye, yo estoy abatimos tiene, estoy comandada, hoy manduvía veía bastante cada año para la comercialización. Aparte de eso, tenemos áreas importantes de fruta, como dijiste al principio, César, como la piña. Tenemos regionalizado producción de piña en muy buena forma, producción de banano en áreas realmente importantes. Es decir, tenemos varios rubros. Nosotros acá tenemos depositar, ¿verdad? Tenemos el sésamo, tenemos la mandioca, tenemos la batata, tenemos el maíz, el abaticú, se comercializa mucho, estupidita, pero escriba, que todavía se bajó mercado. Tenemos ahora estos últimos años el tomate, el ocote, en fin. Yo creo que Canindeyú y todo este sector de Canindeyú-Huaco, el área que corresponde a la frontera agrícola con Caguazú, con San Pedro, con Alto Paraná, inclusive se diversificó mucho más la producción de los diferentes rubros, especialmente de los pequeños productores. También hay un importante aumento del manejo y producción de las aves caseras. Qué interesante, hay mercado que da gusto, ¿eh? Sí, así la ciudad de practicar la feria venta de duros
producido por el propio productor. Justamente usted anuncia Inaco el 30 de noviembre. Hay una gran feria con la participación de cerca de 30 organizaciones frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo, hacemos ese tipo de programas y proyectos de trabajo para que el productor venda su producto él mismo en una población interesante como la ciudad de Curubatú, que estamos sobrepasando los 50.000 habitantes. Entonces las 50.000 yurú o carunas cada día. Ellos vino esa mesa de alimentación mundial, el desayuno, la comida, la pequeña merienda y la cena. Así que hoy cuatro veces ya monguea ya mojó alguna cosa, ya carúa ya mojó alguna cosa porque te abuelo ya vivía ya. Entonces se aprovecha mucho también en la zona de las ferias. Prácticamente en todas las ciudades están llevadas adelante por la Dirección de Extensión Agraria. Es ya común ver, por ejemplo, todos los sábados en una comunidad que antes uno no veía eso, en Nueva Esperanza, por ejemplo, que es una comunidad rodeada de brasileños, ya eso fuera lleva. Paraguayos ya, pero con la sentencia brasilera, que generalmente ese tema de feria no era común, pero nosotros con varias organizaciones trabajamos en la zona de Nueva Esperanza, en la zona de Cerro Azul, Salto Viejo, etcétera, unas cuantas colonias de paraguayos internadas en medio del mundo de la soja y la cultura brasileña, pero igual con muy buen resultado, César. Interesante. Esa feria tiene mucha fama. En una ciudad que se creía no podía surgir, hay mucho apoyo de las autoridades, tiene un colorido inusual y entonces la gente se acerca y tiene ya una fama semanal espectacular, y así estos tipos de venta directa del productor también les da un aliciente y ha mejorado sustancialmente su nivel de vida en la parte económica, y ya no llega playa avena y la familia van a jalar la escuela, que pujar la pea, que pujar la amor, porque tiene el ingreso semanal seguro el productor que se genera y produce también, ¿verdad? La guapea más es avisaron más poco, pea, y acá se me invitado y me cojamos ahí 20 días. Así es, mi querido Hey. Vamos a... hoy está con nosotros el ingeniero Eduardo Casati. Yo te invito por el sistema Facebook Live, que por internet, sistema Facebook Live La Unión, directamente podés ver el programa Amanecer Agropecuario en tu pantalla de celular o en tu pantalla de computadora. Bien, agradecido por este contacto, don Máximo G. A la orden, César, y muchos saludos desde Curubatú para todos. Que sigamos con el deseo de que querer es poder. Es decir, ya pues éramos amigos, amantes a esta experiencia con la unidad de Cosona. Muchas gracias, César, y también a la gran audiencia y respeto de la ciudad de Curubatú. Muy amable, don Máximo Hey. Qué palabras acertadas la de don Máximo Hey. Y después esto de la venta directa de los productos, todo esto hace de que el agricultor tenga un mercado seguro de comercialización, y eso es sumamente interesante, porque la areñotín, andere cuay, ambou para vendetta, ore experimentar, areñotepea, areñotiamoa, andere, sin embargo, la rubro seguro, la refortalecerá cada vez más. Eso, en esa lucha estamos nosotros hoy día con el señor Máximo Gen, con el ingeniero Rubén Cañete y con todos los grandes colaboradores del programa Amanecer Agropecuario. Muy bien, vamos contigo, Ángel Alfonso. Flor de amoroso quebrado
te resuene este canto que ya nunca cantaré. Y sepas, Leonora ingrata, por tu traición, tu desvío, para siempre lo que ya se posible en vivir. Tú sabes cuánto te quería, tú sabes que yo se la ama, hasta de la luz del día endereza en ver. Jamás, Leonora, creía tu falsedad despiadada. Aranga pa' vida mía, coisa ne aña sen nivel. Las horas que a tu lado feliz pasaba en mi vida, y a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré, porque mi amor ofendido la felicidad pasada no puedo dar al olvido, se posee moñepe. Mi inocente amor de niño jamás pensó que mudar tridor tu cariño, y rendido te adoré. Pero coaga ya pama aquel amor sacrosanto, para siempre lo que llama si se por sin endiver. Hermosa, tranquilamente la dicha de tu traición amorosa, con el ser cobiaré. Y sepas que desde ahora todo acabó entre nosotros. Adiós mi bella Leonora, ser posible de nivel. Cuando algún lejano día te dé un golpe al desengaño, y la mente es vida mía, me mandó a ser que recuerda que te quería con toda el alma, y que ahora para siempre vida mía se posible en nivel. Radio La Unión, R800 AM. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Señor agricultor,
Está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. La participación conjunta de entidades gubernamentales y privadas, ARP, SENACSA, enmarca cualidades positivas desde hace un tiempo, en cuanto a la diversidad de razas y salud animal. Los resultados óptimos obtenidos se traducen en la conquista de los mejores mercados internacionales de la proteína roja proveniente de nuestro país. ARP Fundar, con pasos firmes y seguros para un porvenir venturoso. Radio La Unión, R800 AM. Que me pone a hacer el cope, hoy me se queda el botín. Hace palpe a Javigu, Añaño, y Poticurú. Se carreta pe a la camba de Repi, de Sibariga y Potí. Y te cobeo y sandiquiva, ya nere tarapera. Pocoike, esa coña andereje, yo coco el direceta. Bien, son las 4:52 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Está retransmitiendo para todo el mundo la www.radiocumbre.com.pi, el sistema desde paraguay.com, como también está el sistema Facebook Live, y por otro lado la retransmisión para la zona del Uturuzú con Radio Itapé, y la zona de San Pedro, Concepción, Canendiyú e igualmente Caguazú, con la poderosa cadena que maneja don Osvaldo Martínez, con la cabecera de la radio estatal de San Pedro, Radio Nacional de San Pedro. Bien, vamos a un contacto donde le damos la bienvenida a una calificada persona, un señor muy distinguido por su buen trabajo. Es propietario también de una emisora en el país, y aparte de eso, un hombre que siempre ha atendido muy bien a los colegas, e incluso hoy día un formador de un grupo muy importante de comunicación. Él está al frente y en los eventos de la presentación oficial de las actividades de las autoridades nacionales, pero principalmente la del señor presidente de la República, que está de gira por el interior del país. Él está en Puerto Murtiño, presto para viajar a las localidades de Carmelo Peralta, a la localidad de Puerto Guaraní, e incluso creo que hay otro calendario que tiene que cumplir el señor presidente de la República en su recorrido. Qué interesante esto, cuando el último recorrido que hemos hecho de 1.500 kilómetros en Amanecer Agropecuario recorriendo el país, hemos llegado hasta una lejana localidad donde hoy el presidente de la República va a estar presente. La única cosa que escuchábamos es las autoridades nacionales nos ignoran, nos visitan, no están con nosotros. Qué contentos se pondrán esa gente tan sacrificada de Alto Paraguay, esa gente que merece una atención muy especial por esa riqueza tremenda que nuestro territorio tiene ahí en ese lugar. Ahí está Puerto Guaraní, el lugar donde se habla mucho de aquel caso de Mateo Gamarra, pero que nadie absolutamente sabe
Nada, nada, nada en Puerto Guaraní de lo que ha sucedido en aquel entonces. Nosotros hemos estado en el año 1997 ya investigando esa situación, pero no hemos... 87, en el 81 también, no hemos encontrado rastro de aquello. Ahora sí lo que hemos encontrado, gente tan buena, gente con el deseo de salir adelante, gente con el deseo de tener una tierra propia. Quizás hoy el señor presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, está llevando algunas buenas nuevas para esta sacrificada población, Puerto Guaraní. Tanto que me estás escuchando, colega, tanto me ha entusiasmado cuando estuve en ese puerto y dije, qué lindo sería que algún día se llegue a regionalizar la educación para que estos jóvenes, he visto una cantidad de bachilleres allí, mirá, eran como blancas palomas que venían y buscaban la forma de hacerlo mejor para presentar sus exámenes en la casa de un profesor, de un distinguido profesor. Y se distingue Puerto Guaraní por la buena enseñanza y por los buenos educandos que tiene esa población. Y dije, qué lindo sería si se llega a prepararle a estos chicos para que lleguen a trabajar con sus padres en su propia estancia, en su propia finca. ¿Por qué? Porque Puerto Guaraní, de haber soñado con las chimeneas, con la extracción del quebracho, de todo eso, hoy día sueña con ser una buena productora de ganado vacuno. Fermín Espínola, distinguido colega, que tenés todo el respeto de este cuerpo de Amanecer Agropecuario, estamos tan contentos por tener un enlace contigo desde Puerto Murtiño frente a Carmelo Peralta, donde muy pronto vamos a estar enlazados mediante un puente que va a significar la conexión con el mundo para esa lejana y querida ex Colonia Peralta, hoy Carmelo Peralta. Buen día, ¿cómo estás, don Fermín? Buen día, don César Cabrera, un placer estar en contacto con la distinguida audiencia de este programa que se emite a estas horas de la madrugada. Bueno, en efecto ya estamos prestos desde la localidad de Puerto Murtiño para emprender viaje vía acuática, vía lancha, un viaje de 1 hora hasta Puerto Guaraní, donde esta mañana estará el presidente de la República para inaugurar la construcción del sistema de tratamiento de agua de Puerto Guaraní, un emprendimiento del gobierno nacional a través de la entidad Itaipú Binacional. En efecto, el presidente hoy estará acompañado del director paraguayo de la entidad binacional Itaipú, don Ernest Bergen, para inaugurar esta obra en Puerto Guaraní, distrito de Fuerte Olimpo. Pero previamente, junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vinks, tendrá lugar el acto de habilitación de la obra de pavimentación asfáltica del tramo 19 de 10 kilómetros y medio y un puente de 25 metros en el marco del corredor bioceánico. Es una obra del gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el lugar del puente justamente del kilómetro 22, ya ruta asfaltada dentro del distrito de Carmelo Peralta. También tendrá lugar una entrega de hablantes de jóvenes, César, que necesitan justamente los elementos necesarios para la educación. Se estarán entregando 15 computadoras, lotes de libros y servicio de internet por parte del gobierno a través de la Secretaría Nacional de la Juventud y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, COPACO, en el local de la gobernación del departamento de Alto Paraguay. En efecto, no es la primera vez que estamos viniendo a esta zona del país, porque
nos facilita mucho venir por la zona de Montillo. Hemos cruzado la frontera en la zona de Bellavista, departamento de la Mambay, por Bella Vista ya en República de Brasil. El recorrido unos 180 kilómetros hasta la zona de Montillo. Ya estamos ubicados frente a la isla Margarita, también frente a la Roberanda. Bueno, ya estamos listos con el equipo, estamos acompañando al equipo de prensa también, así que mi saludo, mi cordial abrazo para todos ustedes, don César y compañeros. Bueno, es momento en que ya comparto, don Fermín Espínola, con el distinguido ingeniero agrónomo Eduardo Casati, un analista que está con nosotros, también asesor del programa Amanecer Agropecuario. Hace años que está con nosotros, y te cuento, Fermín, de que él siempre dice: el futuro del país está en el Chaco. El futuro del país está en el Chaco. Y hoy día, don Eduardo, buen día. Vos sabés que este contacto que tengo con Fermín Espínola, estábamos haciendo referencia a aquel lejano recorrido que hemos hecho por el Chaco, y justamente el presidente de la República está visitando hoy día Puerto Guaraní. Saludarle un poco a Fermín Espínola. Fermín, buen día, ¿cómo estás? Ingeniero, un placer estar en contacto con ustedes. Los guapos, yo los llamo los guapos de la mañana porque solo escuchar normalmente a esta hora ya estamos preparándonos para cualquier actividad, sea en la capital como si también en el interior, y sobre todo la idea de esta agrupación periodística de comunicadores institucionales y de medios del interior precisamente es la de unir criterios y sobre todo formar una red interactiva entre los comunicadores del interior del país, y eso es lo que pudo unir justamente con este programa, para que los medios del interior tengan esa facilidad de obtener la información, sobre todo aquel periodista de tierra adentro que también día a día se esfuerza por lograr una comunicación eficaz para el bienestar de su comunidad. Y estás haciendo una muy buena labor, Fermín. Este es un país que necesita mucho de integración, de intercambio de opiniones. Si mal no entiendo, estás en el Chaco, y en el Chaco está, yo pienso, el futuro. Está en Puerto Mortiño. En Puerto Mortiño. Estás en la zona que va a ser el nuevo canal de Panamá Paraguayo cuando se construya el puente y la salida al Pacífico. El Chaco va a cambiar radicalmente. Tiene tierras muy fértiles y se está entrando con toda la agricultura, la plantación de soja fundamentalmente. Hay mucho maíz, sorgo que también se está plantando. Cuando eso se consolide, el Chaco va a tener un papel relevante. También hay un programa que se está haciendo mucho, que es de plantación de arroz en las riberas del río Paraguay, que va a introducir la agricultura. Vamos a mejorar significativamente la infraestructura de caminos, y en algún momento el Chaco tiene grandes reservas de gas y de petróleo que nos están explotando. Cuando eso suceda, va a generar ingresos importantes para el país. Que lo que propongo es política, porque no estoy metido en política ni creo que me interese. Debería dedicarse los ingresos provenientes del gas y del petróleo a hacer una reforma agraria efectiva para ayudar a la gente más necesitada y darle condiciones de vida diferentes. Y ese proceso de reforma agraria tiene que darse fundamentalmente en el Chaco, donde las tierras son baratas, pero a lo largo de las rutas de caminos asfaltados. No hay que llevarle en lugares aislados, porque si no, no hay posibilidad de introducir insumos ni de sacar productos. Bueno, me agrada mucho la labor que estás haciendo. Sí, estamos haciendo patria al crear conciencia, al potencial que tenemos y mejorar las deficiencias que tenemos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias,
ingeniero, y tocaste tantos temas que son temas que permanentemente ustedes están tocando a través de su programa. Hemos recorrido tanto el territorio paraguayo, hemos visto zonas eminentemente progresistas como la zona de las colonias menonitas, sea en el territorio oriental como en la zona occidental del Chaco paraguayo. Hemos llegado hasta la zona de Gabino Mendoza, donde hemos observado el gas que se está encendiendo a través de algunos pozos que fueron perforados. Hay una expectativa, como decía, en cuanto a lo que puede ser el petróleo, el gas, como así también las zonas de los grandes cultivos, pero queda mucho por hacer. Nosotros también esta semana nomás que estuvimos en la zona de la compañía Agua del distrito de Tacuatín, departamento de San Pedro, desde donde nos trasladamos a 100 kilómetros hasta la zona de Belén, donde se desarrolló un acto con el ministro de Agricultura y Ganadería, entrega de insumos, entrega de implementos agrícolas en el marco del proyecto PRODERS, las inauguraciones de las unidades de salud de la familia en distintos puntos del departamento de Concepción y departamento de San Pedro. Así que el Paraguay está en marcha. Queda mucho por hacer, pero lo importante es la expectativa y la esperanza que tiene el pueblo paraguayo con las obras que se están emprendiendo. Interesante, Fermín. Quiero que escuche un poco de vuelta acá, porque con tanto deseo de que el Chaco despegue y que sea una realidad que alguna vez se cumpla todo este programa del puente que une a Brasil con Carmelo Peralta, todo esto. Decime, ¿qué tramo es la que se inaugura hoy justamente ya? Lámina asfáltica, Fermín. Bueno, es un tramo de la ruta ya bioceánica que está en marcha, ya son 20 kilómetros. Imagínate un poco lo que siente el poblador de Carmelo Peralta. Ya estuvimos cuando se inició ya los planes, un acto realmente muy emotivo, cuando ya prácticamente se pone la piedra fundamental. No es el mismo término, pero ya empiezan en cualquier momento los trabajos del puente que une las localidades de Carmelo Peralta y Puerto Voltino. Justamente de eso siempre está mencionando en varios capítulos. Acá ha mencionado el señor Casati, el ingeniero, sinceramente con esa ansia tremenda de ver que se despegue alguna vez el Chaco paraguayo, Fermín. Bueno, mi amigo, feliz estada, buen trabajo, y de vuelta te pido para el lunes un resumen completo de todo esto, de ser posible, don Fermín Espínola. Bueno, no es mi tarea habitual, don César, pero un comunicador no puede rehuir a lo encomendado, que vos sabés muy bien que yo en mi misión es del protocolo, del ceremonial, pero con mucho gusto y sobre todo un honor estar en contacto con la audiencia de este maravilloso programa. Muchas gracias, don Fermín Espínola, muchas gracias desde Puerto Murtiño, frente a Colonia Peralta, un lugar donde muy pronto vamos a contar con ese lazo de un puente internacional en dicha zona. Vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y ya estamos con el ingeniero Eduardo Casati. Radio La Unión, R800 AM. Caraíso Cocue y Purútano Plaguicida, 100 metros o Ibaná Coga asentamiento Haisiriwi. Daupeyano Catú, Reicuaucábara Muruichacueran de Tabaguabape. Nemomorá, Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. El bolso de gimnasia. El abrigo de Juan. La raqueta de Laurita.
María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Probalo hoy. Animate a ser vos. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Radio La Unión, R800 AM. Hoy me sequea el botín. Hace palpe a Cabijú, Cañañua y Potripurú. Se carreta Piaracamba, Erepi, de Sibariga y Potí. Te cobeo y sandiquiva y anere tarapera Bocoike esa coña andereje Chococue tirequeta Bien, son las 5:18 minutos. Y ya estamos con el ingeniero Eduardo Casati. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy bien, César. ¿Cómo andamos? Y mi amigo, contento con escucharle a esta gente que, como viste, como has escuchado en nuestro recorrido por el río Paraguay, prácticamente se hablaba de una zona olvidada. Sin embargo, hoy estamos conociendo de informaciones sumamente interesantes. Yo creo que va a ir cambiando esta situación, ¿eh? Es impresionante. Yo creo que falta más propaganda del gobierno. Esa zona va a cambiar radicalmente, va a cobrar una importancia tremenda. Los trabajos anunció que ya se iniciaron. Sí. Tienen una nueva modalidad muy interesante que se hace por tramo y se termina, de manera que no son grandes tramos, son varias firmas y en tramos pequeños van haciendo y van terminando. Otra cosa muy interesante es que la Traschaco se está haciendo en doble vía de ida y doble ida de vuelta. ¿Ah, sí? Sí, entonces eso va a ser una maravilla. Vamos a tener la infraestructura que no tuvimos y hay un programa de caminos del Chaco muy interesante. 2 caminos hacia el norte y 3 caminos de este a oeste. Pero el gobierno creo que da poca publicidad, es mucho lo que se está haciendo en este momento. Al principio hubieron muchos atrasos en las obras hasta que se ordenara todo,
pero ahora están avanzando de manera muy satisfactoria. Yo estoy muy contento con eso, pero creo que le falta más promoción, porque creo que la gente no está al tanto de lo que se está haciendo. Debería haber un comunicado cada cierto tiempo, debería haber filmaciones y mostrar lo que se está haciendo, falta. Porque en este mundo hay que saber venderse también. Claro. Si uno hace algo bueno, tiene que publicar. Así como cuando le caen con todo, cuando hace algo malo, cuando hacen algo bueno, tienen que tratar de sacar ventaja. Y están haciendo bien algunas cosas. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un país que para mí es muy interesante. Voy a tratar de hilar algunas cosas. Venezuela es un país muy ligado a mis afectos. Yo viví 10 años en Venezuela en 2 oportunidades. En primer lugar, cuando se produce la gran crisis económica durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se produce el Caracazo, hay un estallido social. Y después Chávez da un golpe de Estado contra Carlos Andrés, y en el segundo periodo que me tocó vivir ya con Chávez como presidente. Voy a contar un poquito la historia. Venezuela es un país de 980.000 kilómetros cuadrados, increíblemente hermoso, playa sobre Caribe, la gran sabana, variedad de climas, Mérida, zona de montaña, la zona del lago y golfo de Venezuela, médanos, desierto, el Salto Ángel, el salto más grande del mundo, casi 1000 metros de altura, playas que son realmente maravillosas, arrecifes coralinos con aguas transparentes y peces de colores. Es la maravilla viviente. En términos de naturaleza exuberante y en términos de gente amable. El venezolano es un pueblo realmente agradable y amistoso. Y tiene una historia triste que se refleja en muchos de nuestros países de América Latina. Debían empezar a contar a partir de 1908. Porque lo que sucede en Venezuela sucede en muchos países. Un diputado y militar da un golpe de Estado, toma el gobierno, se llama Cipriano Castro, e implementa una política que deja de pagar la deuda pública, que tenía grandes empréstitos contraídos con Alemania e Inglaterra. Él toma la decisión de no pagar más la deuda. Inglaterra y Alemania le hacen un bloqueo naval. Los alemanes en 1942, para castigarle, con un submarino le hunden un buque petrolero. Y la cuestión se pone muy feo en Venezuela. Y Venezuela era un país muy inestable porque había mucho caudillismo. Muchas regiones... Inestable, dijiste, ¿verdad? Muy inestable. Había mucho caudillismo y el poder político era en realidad de facto un poder militar con líderes regionales que tenían muchas diferencias entre sí y se producían golpes de Estado muy frecuentes. Bueno, Cipriano Castro se enferma y va a hacer un tratamiento, y su segundo, que era Juan Vicente Gómez, le da un golpe de Estado, lo sustituye y ejerce el poder de 1908 a 1935 durante 27 años, respetando o haciendo creer que respetaba el marco constitucional, alternando su gobierno con gobiernos títeres. Un periodo él, otro periodo una persona que él pone, otro periodo él, otra persona que él pone, y se convierte en un gran dictador. Era un tipo durísimo, corta las libertades civiles, hay una revuelta estudiantil, cierra por 10 años la Universidad de Venezuela, y vamos a hacer los paralelismos. Para ganar apoyo popular... ¿En qué año fue eso? Y eso fue de 1908 a 1935. Gobernó con mucha mano dura, metió mucha gente presa. Tiene la suerte de que en su periodo se inicia la explotación petrolera. En Venezuela se descubre el petróleo, cancela la deuda externa, que era el motivo de conflicto anterior, que habían dejado de pagar la deuda.
para ganar popularidad da mejoras laborales a los obreros, pacifica al país, ese es su mérito, elimina el caudillismo, crea la academia militar y se da un boom petrolero que produce en los años 30 una fuertísima migración europea. Europa estaba en crisis y una enorme cantidad de españoles, italianos y portugueses van a vivir a Venezuela, que es la población europea predominante, y después de la Segunda Guerra Mundial también. Y Venezuela, como consecuencia del boom petrolero, tiene un crecimiento económico muy grande. Le sucede Eleazar López Contreras, que tiene un gobierno de 7 años e inicia un proceso de transición a la democracia. Vicente Gómez fue un dictador muy fuerte y López Contreras inicia la democratización de Venezuela. En 1941 toma el poder Isaías Medina y crea la ley de hidrocarburos, que limita la inversión de las compañías transnacionales y genera grandes ingresos para el país, y la economía del país cambia, y legaliza a los partidos políticos que estaban proscriptos de la época de Vicente Gómez, e introduce una reforma agraria. Y a eso quiero hacer una mención especial. La reforma agraria en Venezuela es diferente a la reforma agraria de todos los otros países de América Latina. La reforma agraria en Venezuela da la ocupación de la tierra a los campesinos, pero no la tierra, no la propiedad de la tierra. Ahí está. Le da la ocupación de la mano la ocupación de la tierra, la asistencia técnica, los insumos para producir, pero no le da la propiedad de la tierra, porque lo que sucede en muchos países, y sucede en el nuestro, es que el beneficiario de la tierra agraria ve en eso en un negocio. Sí. Vende la tierra, lo que nosotros le llamamos específicamente, el caso de Paraguay, las derecheras, y empezamos de vuelta. Se acabó la reforma agraria. Entonces, al no tener la propiedad de la tierra, él tiene que dedicarse a producir y no puede vender la tierra. Bueno, seguimos con este proceso que es interesante. En el año 1945 se da un golpe militar, hay un gobierno de transición, un triunvirato militar, y después toma el gobierno el general Pérez Jiménez, que es una figura muy emblemática en Venezuela. Es una persona de una línea muy dura, de una extrema derecha muy radical, en la época que había un combate frontal contra el comunismo, reprime, asesina a mucha gente, mete muchos presos políticos, y sin embargo este señor, que en el aspecto político fue muy radical, muy negativo y produjo mucho rechazo en Venezuela, era un genio en la parte administrativa y en la visión de país. Crea toda la infraestructura existente en Venezuela. Crea la Universidad de Venezuela, crea la autopista en Caracas, crea todos los aeropuertos de Venezuela, crea la hotelería de Venezuela para las playas, crea la empresa de eso hace el Estado. Eso hace el Estado, porque estamos hablando de la época del boom petrolero, donde Venezuela tenía demasiado dinero. La explotación. La explotación en ese momento está a cargo del Estado. A cargo del Estado. Construye la represa del Guri para darle energía a Venezuela sobre el río Caroní, e instala la Confederación Venezolana de Guyana, que es recibe mucho dinero del gobierno, crea la represa del Guri, que es una maravilla de la ingeniería, y crea Sidor, que es la empresa del acero venezolana y la empresa de aluminio. Bueno, gobierna con mano muy dura
y es un extraordinario, la parte muy negativa, muy represivo, pero en su concepción de país fue un visionario. Él en 8 años hace lo que no se hizo en 40 o 50 años anteriores, transforma al país. Es increíble la cantidad de obras que hace y tenía la rara habilidad de ser un administrador increíble. Él, por ejemplo, firmaba contratos con la firma contratista y él personalmente controlaba que se cumplieran los contratos. Y como era un dictador muy duro, guay que se atrasaran un día. Sí. Ahí no había tortilla ni no había sobreprecio. No había ese tipo de trampita que nosotros conocemos. Bueno, después él llama a un referéndum para elegirse un periodo más que ya no podía. Y eso produce un fraccionamiento de las fuerzas militares. Tenía gente que le apoyaba y gente que no. Porque si bien había un progreso económico muy grande en Venezuela, había un malestar muy grande porque él cercenó las libertades políticas e impedía la participación de los partidos políticos en Venezuela. Entonces le dan un golpe de Estado. Él se exilia en República Dominicana. Y de República Dominicana se va a España y no vuelve nunca más. Ahí sucede en los años 50 una cosa muy interesante. Venezuela hasta ese momento era un país agrícola y pobre, con enormes riquezas de gas, de petróleo, de hierro, de carbón. Algo similar a nuestro. Algo similar al nuestro, pero mucho más grande. Y a nosotros lo que nos faltó es el visionario que fue él para crear la infraestructura del país, que él creó en un tiempo muy corto. Bueno, ellos introducen una política que llaman de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo. Sí. ¿Qué quiere decir sembrar el petróleo? En un país que era un país rural, ellos tienen una política de distribución de los ingresos del Estado a través del empleo público. Y al hacer esto, se produce una masiva migración del campo a la ciudad. Venezuela, de ser un país agrícola, pasa a ser un país urbano. Cuando yo salí de Venezuela, no sé, en este momento, hace ya 12 años, el 93% de la población vivía en las ciudades y el 7% en el campo. Esa migración masiva de población tiene como consecuencia que se abandone totalmente la agricultura. Algo similar al nuestro. No en ese sentido. En eso, sí. Un abandono total de la agricultura familiar prácticamente. Y tenemos también las mismas características. Y la gente que viene a vivir en el campo y en cada esquina a pedir moneditas. Hay mucha migración del campo a la ciudad. Antes la población paraguaya, el 60-70% era rural. Hoy día eso se invirtió. Hay mucho más población urbana que rural. Hay mucha migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades. Y eso hablamos mucho. Hay que tener programas de desarrollo, de política de desarrollo rural integrado y ligado a la industria como política de Estado, definir rubro de producción para que eso no suceda. Y yo me permitiría sugerir que el día que Paraguay ponga a explotar sus grandes yacimientos de petróleo y gas que tiene, ese programa tiene que ir para la reforma agraria, para la educación agropecuaria, para la salud y para la infraestructura. Y nada, ni un céntimo para el gobierno central para que sigan aumentando los empleados públicos, que es probablemente lo que vaya a pasar. Por eso yo sostengo que los partidos políticos deben definir una política de Estado. Y acá nosotros tenemos mucho que hacer en materia de una reforma agraria efectiva, de salud, de educación y de infraestructura. ¿Te parece que eso puede suceder con la mentalidad de nuestro político, que detrás de cada político más compromiso tiene con la
con la cuestión del preventarismo de dar ocupación a sus seguidores. Sí, y vamos a ver qué es lo que pasa si no va a suceder. Sí. América Latina en este momento está incendiada. Chile está con feroces problemas, Ecuador está con problemas, Venezuela está con problemas, Nicaragua está con problemas, Colombia parecería ser que va a empezar con problemas, Bolivia está con problemas. ¿Como resultado de qué? Como resultado de malas políticas económicas y de populismo, como resultado de políticos bandidos que se roban todo el dinero. Sí. En una de las audiciones dije que la cosa está cambiando. Brasil tiene 200 políticos y empresarios presos, Perú tiene 4 expresidentes presos y uno suicidado, Guatemala tiene presidente preso, Ecuador tiene un presidente fugado. Está cambiando la cuestión, porque ¿por qué hay tanta malversación de fondos? Y porque nuestros políticos son sinvergüenzas. Hay un porcentaje que hace política en función de los intereses del país y hay hay un porcentaje muy grande de políticos que son deshonestos y lo único que buscan es robar y crear un clientelismo político. Yo accedo a un cargo de relevancia política y para basar y lograr el apoyo, yo doy empleo público a un montón de gente que me responda. Son pensamientos y políticas feudales. Bueno, señores, el modelo no aguanta más. Tenemos que entender eso, que no podemos seguir así. Claro. Bueno, volviendo a Venezuela. ¿Volvemos a Venezuela después de un corte, don Eduardo? ¿Cómo no? Bueno, vamos, Ángel. Dio La Unión, R800 AM. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La participación conjunta de entidades gubernamentales y privadas, ARP, Senaxa, enmarca cualidades positivas desde hace un tiempo, en cuanto a la diversidad de razas y salud animal. Los resultados óptimos obtenidos se traducen en la conquista de los mejores mercados internacionales de la proteína roja proveniente de nuestro país. ARP Fundar, con pasos firmes y seguros para un porvenir venturoso. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Radio La Unión, R800 AM. Cinco 38 minutos y compartimos aquí con el ingeniero Eduardo Casati este tema
realmente. Yo dije, va a hablar de Venezuela, pero ¿qué le despierta a Eduardo Casati hablar de Venezuela? Es que hay tantas cosas que guardan que prácticamente conforman en cierta medida mucha similitud a la vida nuestra también aquí en Paraguay, don Eduardo Casati. Sí, hay demasiado paralelismos. Sí. Hay muchas cosas que se repiten y por eso es importante hablar de eso para aprender de esas lecciones. Uh-huh. Bueno, cuando cae Pérez Jiménez, que fue un dictador sumamente represivo, pero una persona extraordinaria en términos de visión y creación de país, los partidos políticos que habían sido prohibidos, prescriptos, hacen un acuerdo político que se llama el Punto Fijo, en el cual había dos grandes partidos políticos, Acción Democrática y COPEI, firman el pacto político de Punto Fijo, en el cual ellos establecen que para pacificar el país van a alternarse en el poder. Un periodo COPEI y otro periodo la Unión Democrática. Y Rómulo Betancourt asume la presidencia en ese momento y se considera en Venezuela que es el artífice de la Venezuela democrática. Se acaba la época de los caudillismos, de los golpes militares y de las dictaduras militares. Y él introduce la siguiente política. La explotación de petróleo estaba dada por empresas extranjeras a quien se les concesionaba la producción de petróleo, y él elimina la concesión de petróleo y el gobierno empieza a producir. Crea la Corporación Venezolana de Petróleo para dedicarse a la producción de petróleo y crea una cosa muy interesante en el año 1960. Crea la OPEP, que es la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, en alianza con los países árabes. Bueno, después viene un periodo de intranquilidad. Vamos a llegar al año 1963, que asume la presidencia Rafael León y que hace una alianza con los partidos políticos, que hace mucha obra pública, que crea la Corporación Venezolana de Guyana, que crea la industria del acero y la industria del aluminio, y le sucede un gran líder venezolano que se llama Caldera, que pacifica al país, porque cuando se hace el acuerdo de Punto Fijo, que prometen no tener más gobiernos militares y que haya alternancia entre los dos países políticos, no se permite la participación de la izquierda. El Partido Comunista Venezolano está excluido de la participación política. Como consecuencia de eso se dan brotes guerrilleros fomentados por Castro. La guerrilla fracasa en Venezuela. Y él tiene la visión de hacer un acuerdo con la guerrilla y de pacificar el país. Él dice que le va a permitir participar en política, que Venezuela tiene que ser un país de hermanos y no puede ser que las cosas se diriman por las armas. Y como afortunadamente la guerrilla no tuvo éxito militar, fracasó, se pacifica el país y se firma un acuerdo democrático de gobierno en función de la representación de los diferentes cargos políticos. Y acá sucede una cosa que yo ya viví. En 1974 toma el gobierno Carlos Andrés Pérez, que era un político de Mérida, de Táchira, muy, muy inteligente, con un carisma muy especial. Y Carlos Andrés Pérez tiene la suerte de que en el año 73 se produce la guerra de árabe-israelí, que el petróleo sube de precio desmedidamente de 1, 2, a 8, a 16, a 32, y Venezuela nada, pero nada en dinero. Carlos Andrés Pérez paga toda la deuda externa, le presta al BID 10.000 millones de dólares, que hoy día sería como 100.000 millones de dólares, para que el BID cree un fondo de préstamo a
en los diferentes países a las personas más necesitadas, un fondo de inversión social se llama. Nacionaliza la industria del hierro y el aluminio y crea PDVSA y nacionaliza la industria petrolera. Bueno, Carlos Andrés Pérez, en ese periodo, se constituye en un líder muy popular. Tiene una popularidad increíble. Uh-huh. Pero termina su gobierno y en el año 79 asume Herrera Campín, uh-huh, que hace muchas obras y cometen un gravísimo error. Los economistas brasileños los economistas venezolanos, después del alza sucesiva del petróleo por el embargo petrolero que ocasiona la OPEP, el petróleo aumenta de 2 a 32 y corre la versión de que se va a acabar el petróleo y que entonces el petróleo va a ser un bien limitado y el precio va a seguir subiendo cada vez más. Entonces, sin tener necesidades financieras, Venezuela recurre al endeudamiento para hacer más obra pública. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Cuando el precio del petróleo se vuelve muy alto, resulta ser que no es que no había petróleo, sino que se hacen prospecciones en todos lados, se encuentra petróleo por todos lados, se hacen grandes inversiones de petróleo y el petróleo cae de 32 a 6. Y ellos habían proyectado su economía esperando que el precio del petróleo continuara creciendo. Entonces endeudarse no era ningún problema, no había ningún problema para pagar. Sí. Pero cuando cae de 32 a 6 o a 8, no hay forma de pagar con el presupuesto administrativo que ellos tenían. Y hay un cambio de gobierno y asume Lucinchi, que había mucha corrupción en Venezuela, muchísima. Se robaban mucho dinero. Deja el gobierno en un estado total de bancarrota. Increíblemente, Venezuela, que era la economía que había tenido en los años 40 el crecimiento más grande del mundo. El crecimiento económico más grande del mundo tuvo Venezuela. De ahí esa migración masiva europea que tuvieron millones y millones de inmigrantes europeos. El país entra en quiebra. El Banco Central no tiene un solo dólar de reserva. Y cuando ellos abandonaron su producción agrícola, porque la población rural se fue a la ciudad cuando ellos implementaron la política de sembrar el petróleo y distribuir la riqueza a través de generación de empleo público, ellos se dan cuenta que eso es un error. El gran beneficiario fue Colombia, que es el que le vendía todos los alimentos a Venezuela. Ellos inician una política de subsidio de todo tipo. En la parte agrícola se subsidiaba todo. Los fertilizantes eran subsidiados, los dólares para comprar maquinaria eran dólares preferenciales. El precio de los productos tenía un precio mínimo o un precio máximo que se podía pagar. Los agricultores tenían una rentabilidad muy alta porque sus costos de producción eran bajos y su comercialización estaba asegurada, y ellos a eso le llaman el milagro agrícola venezolano. Pues resulta que el milagro agrícola venezolano, en términos de aumento de producción, sí fue un milagro, porque no producían nada y pasaban a producir un montón, pero no tenían sustentabilidad económica, porque era absolutamente todo subsidiado. A ver si se entiende, porque lo que estoy queriendo es transmitir un mensaje, porque tuvimos países vecinos que implementaron la misma política, ¿verdad? Bueno, cuando el país entra en crisis, hay unas elecciones que gana Carlos Andrés Pérez, que en su primer gobierno había sido el ídolo nacional de Venezuela, porque Venezuela nadaba en abundancia. Con el aumento de los precios del petróleo en el año 73, él toma el poder en el año 74, Venezuela tenía demasiado dinero. Pero cuando hay un cambio de gobierno de Lucinchi, la economía venezolana está en quiebra absoluta. El Banco Central no tiene un solo dólar de reserva.
¿Y en qué gastaron su dinero? Y gastaron en dos cosas. En corrupción, sobrefacturando todo lo que había. ¿Les resulta conocido ese caso en Paraguay? En corrupción y en subsidio de producción. Y cuando el gobierno no tiene dinero, se ve Carlos Andrés en la necesidad de implementar una política de ajuste y eliminar los subsidios. Porque no tenían, no por malo, no tenían plata para pagar los subsidios. Sí. Y cuando eliminan los subsidios, se produce una crisis espantosa en Venezuela. Se produce una recesión económica brutal, hay una crisis de los bancos, cierran todos los bancos, hay crisis financiera, toda la producción agrícola se funde, la producción industrial también, porque eran préstamos subsidiados y no hay plata para subsidiar más nada. Y se produce un estallido social en Venezuela en el año 89 que se llama el Caracazo. La gente pobre que baja de los cerros empiezan a saquear todas las ciudades, todos los supermercados, hay una guerra urbana. El gobierno reprime brutalmente, hay muchísimos muertos que se ocultaron. Pero se crea la semilla de un malestar muy grande. Y en ese momento, Chávez, el comandante Hugo Chávez, da un golpe de Estado, en realidad da dos golpes de Estado, fracasa, es apresado y sometido a juicio, pero el malestar que tenía la población con Carlos Andrés Pérez, que en su primer gobierno había sido una figura muy relevante en Venezuela, muy querida, porque había manejado con mucho dinero. En su segundo gobierno, él agarra una economía quebrada y sin alternativa a hacer nada. Tiene que eliminar los subsidios. No elimina por malo, sino elimina porque no tiene alternativa. Eso produce un malestar muy grande hasta que finalmente Carlos Andrés es destituido por el Congreso. Y cuando es destituido por el Congreso se llama a elecciones y gana el presidente Calderas, que era del partido contrario a Carlos Andrés, que era del COPEI. Carlos Andrés era de Acción Democrática, y Calderas y Carlos Andrés se tenían un odio mutuo impresionante. Yo viví el asalto presidencial en Venezuela, vi por televisión, el intento era matarle a Carlos Andrés, murieron como 200 soldados defendiendo la presidencia. Chávez fracasa, no obstante, y lo apresan. ¿Lo apresan a? Lo apresan a Chávez. Uh-huh. No triunfa el golpe militar y él hace la famosa frase que hemos sido derrotados por ahora. Por ahora es la connotación de que volveremos. Y Caldera, que era una persona de mucho prestigio moral, porque era una persona de mucha probidad administrativa, era una persona honrada, toma el gobierno, pero toma el gobierno con la misma situación de Carlos Andrés, en una situación espantosamente crítica, sin saber qué hacer, muy viejito, tenía 84 años, y yo recomiendo que las personas de 84 años no sean presidentes de una república, sobre todo si el país está quebrado. Entonces, trata de iniciar un proceso de privatización de muchas empresas públicas para tratar de manejar la situación, y se producen unas nuevas elecciones en las que gana Chávez lejos. Toda la población, él hace una campaña en función de que el problema de Venezuela era la corrupción y que él iba a ser un gobierno honrado. Sí. Bueno, nada más lejos de la realidad, pero con una 5 minutos tenemos. Sí, con una amplia mayoría del pueblo que creyó en su promesa, y Chávez se convierte en una figura dictatorial espantosamente corrupta, cercenan las libertades, y hay mucho malestar en algún momento en Venezuela y le dan un golpe de Estado y lo derrumban.
Si Calderas no le hubiera indultado a Chávez, Chávez no hubiera podido ser candidato a la presidencia porque él había dado un golpe de Estado, había quebrado el orden institucional, había muerto mucha gente. Pero Calderas, para contrariarle a Carlos Andrés, que era su enemigo, le indulta. Y al indultarle puede participar en política, y al participar en política llega a la presidencia. Hace un pésimo gobierno con un despilfarro de dinero que es impresionante. Hay mucho malestar en Venezuela. Empieza con represiones políticas muy importantes, el pueblo se subleva y llega un momento que le dan un golpe de Estado y lo apresan. Y cometen los venezolanos ¿Lo apresan a Chávez? A Chávez. Cometen los venezolanos un error muy grande, porque mucha gente dice que hubo un golpe de Estado. Yo pienso que no hubo golpe de Estado, hubo mucha improvisación. Se producen manifestaciones masivas que van a Miraflores para tomar el palacio, con millones de personas. Y Chávez da la orden a sus militares que repriman, y sus militares no reprimen. Entonces cae prisionero, lo llevan a una isla, a una cárcel, y hacen una estupidez. La Federación Venezolana de Comercio nombra presidente al presidente de la Confederación Venezolana de Comercio, al señor Carmona. Y no hay ninguna sustentación jurídica ni política para que él sea presidente si no hay elecciones. Y ese gobierno dura un día. Y vuelve Chávez. Y cuando vuelve Chávez se radicaliza. Cuando vuelve él pide perdón, dice que fue muy autoritario, que se equivocó mucho, pero que ya aprendió. Pero volvió más autoritario. Volvió muy mansito al principio y después descabezó toda la cúpula militar. No confiaba en sus militares. Apoyado con Fidel Castro, crea un servicio de inteligencia, ya terminó, que controla todo el gobierno, hace con Cuba una alianza increíble. Esto voy a contar y con esto vamos a ir terminando. Sí. Le vende a Cuba 150,000 barriles de petróleo por día a $8, que era a $8 el barril, cuando el petróleo estaba a $100. ¿Y cuánto consumía Cuba? 50,000 barriles de petróleo por día. Quiere decir que Cuba recibía 150,000 y vendía en el mercado internacional 100,000 barriles de petróleo a 100, cuando pagaba no 8, pagaba 6. Y esos 6 no pagaba en dinero, sino pagaba en médicos y en maestros y en servicio de inteligencia. Bueno, en los años después muere Chávez con un cáncer de colon, le sucede Maduro, radicaliza el proyecto, se pierde toda la empresa privada en Venezuela. Y en 18 años que están en el poder, entraron 650,000 millones de dólares a un país, en un país de 28 millones de habitantes, y señores, no tienen un solo dólar de reserva. No tienen ni para comer. Un régimen dictatorial mantenido con los militares, con los generales, a los cuales le dan a cada militar le dan que controle, por ejemplo, la salud, que controle la importación, y hacen grandes negociados y una corrupción espantosa y un cercenamiento total de las libertades civiles. Hay entre 4 y 5 millones de venezolanos que salieron de Venezuela por el hambre que tienen la inflación más alta del mundo, deben miles de millones de dólares, deben 130,000 millones de dólares, no tienen cómo pagar. Y en otra charla vamos a ver cómo termina el capítulo. Interesante eso, porque es algo que tiene en cierta medida similitud con la situación en nuestro país, pero que veamos cuál es tu visión de lo que puede ser la solución para Venezuela. Y mi visión de lo que puede ser para Paraguay voy a decir. Sí. O acabamos con la corrupción o vamos a acabar como en Venezuela. Bueno, final del programa Amanecer Agropecuario. Gracias, don Eduardo.
Muchas gracias. Vamos, Lucas, ya en instante el departamento de prensa con las informaciones de primera mano para todos ustedes. Sigan en sintonía. Gracias.